Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Welcome to your favorite podcast, Men Like Trees. Bienvenidos a su podcast favorito, Hombres como Árboles. My name is Kassan Wheatley, and this is Yeseres Ramirez. Mi nombre es Kassan Whitley y este es Yeseres Ramírez. One more time, we bid you a warm welcome. Y una vez más les damos una cordial bienvenida. Now, we are in the second episode of our series, A Kingdom View of Politics. Estamos en el segundo episodio de nuestra serie Una perspectiva del reino sobre la política. In this episode, we want to talk about why God allows corrupt leaders. Y en este episodio queremos hablar acerca de por qué Dios permite líderes corruptos. Now, remember this. If you don't remember anything else, the kingdom of God defines how Christians engage in politics. Ahora, nos queremos asegurar de que recuerden esto. Si no recuerdan nada más de lo que hablamos, recuerden que el reino de Dios define cómo los cristianos nos involucramos en la política. Okay, so let's dive in. Así que bueno, vamos a ello. So last time, we began this series by confronting a very painful reality. En el último episodio iniciamos esta serie confrontando una verdad muy dolorosa. That politics is dividing people and believers in ways that Scripture never intended. Que la política está dividiendo a creyentes y personas cercanas en formas que la Escritura nunca consideró que debería ser. We asked how followers of Jesus should think about politics as citizens of the kingdom of God. Nos preguntamos cómo los siervos de Dios deben ver las políticas siendo ellos ciudadanos del reino. And so tonight, we ask a very difficult question. Así que en esta noche nos preguntamos otra pregunta muy difícil. If God establishes authority, as Scripture says in Romans chapter 13, verse 1, Si Dios es quien establece la autoridad, como establece Romanos 13, verso 1, then why does he allow corrupt, unjust, or even wicked leaders to rise to power? ¿por qué entonces Él permite a líderes injustos, corruptos o hasta malvados que lleguen al poder? This question should trouble every believer in every nation. Esta pregunta debería incomodar a cada creyente en cada nación. Now, I've seen people wrestle with anger, with fear, and with discouragement. Ahora, hemos visto personas luchar con enojo, con ira y hasta con desánimo. Ultimately, it leads many believers to question, is God truly in control? Y ha llegado hasta el punto de que en ocasiones algunos creyentes se preguntan, ¿de verdad está Dios en control? Now, what I love about the Word of God is that it does not shy away or avoid these questions. It answers them. Algo de lo que me encanta de la palabra de Dios es que no evita o trata de esconderse cuando hay preguntas como estas que son difíciles, sino que las responde. And understanding these will help to protect our faith from being shaken by political events. Y el entender esto va a proteger nuestra fe de ser sacudida por eventos políticos. So then, again, the kingdom of God defines how Christians should engage in politics. Así que una vez más, el reino de Dios define cómo los cristianos deben involucrarse en la política. Amen. So, let's talk about how God is sovereign even over unjust rulers. Bueno, en esta primera sección vamos a ver entonces cómo Dios es soberano aún por encima de líderes injustos. Scripture teaches that God rules over the nations, not just over the church. La escritura nos enseña que Dios reina sobre las naciones, no solamente sobre la iglesia. In Daniel chapter 2 verse 21, the Bible says it is he
God, who changes times and the seasons, he removes kings and establishes kings. He gives wisdom to the wise and greater knowledge to those that have understanding. En Daniel 2:21 la palabra dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. This includes righteous rulers and the unrighteous ones. Esto incluye a los líderes que sean justos y también a los injustos. In Daniel 4:17, God told King Nebuchadnezzar that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he chooses. En Daniel 4:17, Dios le dice al rey Nabucodonosor que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y se lo da a quien él quiere. Now, Nebuchadnezzar was a pagan ruler, and yet God used him as an instrument of judgment and for his discipline. Ahora, el rey Nabucodonosor era un rey pagano y aún así Dios lo utilizó para mostrar su gloria y como un instrumento de juicio y disciplina. So this shows us something very important. Así que esto nos enseña algo muy importante. God's control over history does not depend on the moral character of leaders. El control de Dios sobre la historia no depende del carácter moral de los líderes. Sometimes God raises righteous leaders to bless a nation. A veces Dios levanta líderes rectos para bendecir a algunas naciones. Sometimes he allows corrupt leaders as a form of judgment or correction. Y en otras ocasiones permite que hayan líderes que no son muy correctos como una forma de juicio y de corrección. Now, I sympathize with those people who have come from countries that had wicked and cruel rulers. Ahora, simpatizamos con aquellas personas que vienen de países que tienen líderes malvados y corruptos. So when I think of world leaders like Hitler, Stalin, Mao Zedong, who were cruel and killed millions of their own people, Cuando pienso en líderes mundiales como Hitler, como Stalin o Mao Zedong, quienes hicieron cosas atroces y hasta mataron miles de sus seguidores, it is hard to imagine how a good God can be in control and yet allow such atrocities on the earth. es difícil creer en que hay un Dios bueno que está dirigiendo todo y que permitiría esas atrocidades en la tierra. And that is actually a very difficult theological question that we will deal with at another time. Y esa es una pregunta teológica muy difícil con la cual trabajaremos en algún otro momento. But what we do know is that God is sovereign, and as we read, no leader holds a position unless God allows it. Pero lo que sí sabemos es que Dios es soberano y ningún líder tiene una posición que Dios no le haya permitido tener. What I find amusing, yes, it is that here in the United States, you have one people who think that the leader is from God, and then you have another set of people that think that he is the devil himself. Algo de lo que me asombra es que aquí en Estados Unidos específicamente hay un grupo de personas que creen que este líder viene de Dios y al mismo tiempo hay un grupo de personas que piensan que este mismo líder viene de parte del enemigo. And you can go back to any other president, this type of rhetoric is the same. Y podríamos verificar cualquier otro presidente en la historia. Este tipo de retórica es bastante consistente. What makes this era or this moment in time unique is that people are becoming more vociferous and violent with politics. Lo que diferencia este tiempo o este momento en la historia es que la gente se está volviendo más abierta a expresar sus opiniones y en ocasiones también más violenta.
So scripture says, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. La escritura dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para cualquier pueblo. So when we see societies that move away from God, leadership often reflects that condition. Así que cuando vemos ciudades y comunidades que se desvían de Dios, usualmente los líderes reflejan esa condición. And what happens is a lot of finger pointing. Everybody's saying this president or that president, they are the problem. Y el problema viene entonces que las personas comienzan a señalar, este presidente o aquel presidente hizo esta o aquella cosa. But I think that when we see these things, God is asking every one of us to examine our own selves. Pero pienso que cuando nosotros vemos estas cosas, Dios nos está invitando a que nos examinemos a nosotros mismos. Let's talk a little bit about how God can use imperfect leaders for his purposes. Veamos y hablemos un poquito sobre cómo Dios puede utilizar líderes imperfectos para sus propósitos. Now, I'm not suggesting that when we have leaders in office that don't reflect the will of God, that we should be glad about that. Ahora, no estoy sugiriendo que si tenemos líderes en la dirección del país que no reflejan el deseo de Dios, nosotros debamos alegrarnos de eso. But let's also understand God's purposes are not limited by human flaws. Pero al mismo tiempo entendamos que el deseo de Dios no está limitado por las falencias del ser humano. Throughout Scripture, God has used rulers who did not know him in order to accomplish his will. En la Escritura podemos encontrar personas líderes que no conocían a Dios y Dios los utilizó para llevar a cabo su voluntad. In Exodus 9:16, God tells Moses that he used Pharaoh in Egypt to demonstrate his power. En Éxodo 9:16, Dios le dice a Moisés que él utilizó a Faraón para demostrar su poder. In Isaiah 45, verses 1 through 4, God calls the Persian king Cyrus his shepherd and his anointed. En Isaías 45, versos 1 al 4, Dios llama al rey persa Ciro como su pastor y su ungido. Now we know that Cyrus did not know or worship the God of Israel. Ahora, nosotros estamos muy claros de que Ciro no conocía ni adoraba al Dios israelí. He used the Roman Empire to create conditions for the spread of the gospel across the known world. Dios utilizó el imperio romano para crear condiciones en las que el evangelio pudiese esparcirse a través del mundo. So we understand that God's plans move forward even when human leaders are flawed. Así que entendemos que los planes de Dios siguen avanzando aun cuando los líderes terrenales tienen fallas. Nothing happening in government surprises God. Nada de lo que pasa en un gobierno sorprende a Dios. Nothing occurring in politics today is outside his authority. Nada de lo que está ocurriendo hoy en la política está fuera de su autoridad. In Psalms 33, verses 10 and 11, the psalmist says, "The Lord brings the counsel of nations to nothing and frustrates the plans of his people. But the counsel of the Lord stands forever." En Salmo 33, 10 y 11, el salmista dice, el Señor deshace los planes de las naciones y frustra los designios de los pueblos, pero el plan del Señor permanece para siempre. We believers can trust that. Nosotros como creyentes podemos creer en esto. We can believe God even if the foundations of this world are being shaken. Nosotros podemos creer a Dios aun cuando los cimientos de este mundo se estén removiendo. God in his word has given us clear instructions about what we should do with political leaders.
En su palabra, Dios nos ha dado instrucciones claras acerca de qué deberíamos hacer por nuestros líderes políticos. So, let us talk about the church's response, which is prayer, righteousness, and trust. Así que hablemos de la respuesta de la iglesia, la cual debería ser oración, justicia y confianza. So, again, if God allows flawed leaders, how should believers respond? Y una vez más, si Dios permite líderes con defectos, ¿cómo deben los creyentes responder? First of all, with prayer. Antes que todo, lo primero, oración. In 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, Paul commands us to pray for kings and all who are in authority so that we may live a peaceable and godly life. En la primera carta de Timoteo 2, 1 y 2, Pablo nos manda a orar por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y piadosa. Now, notice it does not say to pray for the ones that you and I like. Ahora, notemos que no nos está mandando a orar por quienes tú y yo simpatizamos. Yeah, neither the ones that we approve of. Tampoco por aquellos que simplemente nosotros aprobamos. Prayer is not an endorsement. Prayer is obedience. La oración no es una aprobación, por el contrario, es obediencia. So, if we find ourselves too angry or hateful to pray for our leaders in office, they are not the only problem that God has in his hands. Así que si nosotros nos encontramos muy enojados o amargados como para orar por nuestros líderes que están en el gobierno, pues ellos no son el único problema que Dios tiene en sus manos con el cual tiene que lidiar. You know, this reminds me of a story. ¿Saben? Esto me recuerda a una historia. In the book of Jonah, after he had arrived at Nineveh, he was sitting on a hill waiting for the city's destruction. En el libro de Jonás, después de que él había llegado a Nínive, él estaba en una montaña esperando por la destrucción de la ciudad. He had given them the prophetic word that he previously fled from God and refused to give. Él ya les había dado la palabra profética que anteriormente él había salido corriendo de Dios para no darla. And so he's sitting there, pouting like a child, waiting for God to destroy them. Así que él estaba allí en la montaña haciendo rabietas como un niño, esperando que Dios destruyera la ciudad. Now, what he didn't know is that the leaders of that city, hearing the prophetic word, decided to repent before the Lord God of Israel. Ahora, lo que él no sabía era que los líderes de aquella ciudad habían decidido, después de escuchar la palabra, de arrepentirse delante de Dios. Why didn't Jonah pray that the people, having heard the word, would humble themselves and obey his God? ¿Por qué razón Jonás no mejor decidió orar de que las personas de Nínive, una vez que escucharan la palabra, cambiaran su corazón y obedecieran a su Dios? Many of us are as mean and bitter as Jonah. Muchos de nosotros somos tan malos y amargados como Jonás. We are just waiting for something to go bad so we can say, see, it's this president that did it. Estamos ahí esperando simplemente que algo pase, algo malo, para decir, ustedes ven, era este presidente quien lo estaba ocasionando. And furthermore, if something goes wrong, we're pulling out our hair, we're screaming at the top of our lungs, and we're telling everybody how bad this president is. Y más allá, si pasa cualquier cosa mala, estamos alándonos los cabellos, gritando y diciéndole a todo el mundo qué tan malo era este presidente. Forgetting that the God of heaven has put the governments of this world upon the shoulders of his son. Haciendo esto olvidamos que el Dios del universo ha puesto
el gobierno de este mundo en los hombros de su Hijo. I think God wants to talk to some of us about our attitude and how we ourselves are not helping the kingdom of heaven, but opposing it. Creo que Dios nos quiere hablar a muchos de nosotros cómo teniendo este tipo de actitudes no estamos ayudando al reino de Dios, sino por el contrario oponiéndonos a él. So, the second thing that we can do as believers to respond when we see flawed leaders is to act with righteous living. La segunda forma como nosotros podemos responder a nuestros líderes es con una vida justa. When Israel faced national crisis, God told them that if his people would humble themselves and pray, seek his face, and turn from their wicked ways, he would heal their land. Cuando Israel enfrentó una crisis nacional, Dios les dijo que si su pueblo se humillaba, oraba, buscaba su rostro y se apartaba de sus malos caminos, Él sanaría su tierra. See, spiritual renewal begins with God's people, not the government. Así que, como podemos ver aquí, una renovación o un avivamiento espiritual comienza con el pueblo de Dios, no con el gobierno. Number 3, how do we respond to our flawed leaders? Número 3, de cómo respondemos a nuestros líderes con fallas. We trust in God's justice. Nosotros confiamos en la justicia de Dios. Scripture assures us that God judges all rulers. La escritura nos asegura que Dios juzga a todos los gobernantes. So I want us to read Psalms chapter 2, verse 10 through 12. Bien, quiero que leamos Salmos capítulo 2, versos 10 al 12. Listen to what the Lord says. Now therefore, O kings, act wisely, be instructed and take warning, O leaders of the earth. Worship the Lord and serve him with reverence. Rejoice with trembling. Kiss the Son so that he does not become angry and you perish in the way. For his wrath may soon be kindled and set aflame. How blessed are all those who take refuge in him. Y esto es lo que Dios dice allí. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. See, no leader escapes his accountability. Así que como podemos ver, ningún líder puede esconderse de cuando Dios los llame a cuentas. We get in trouble as believers because we judge and don't pray. Nosotros como creyentes a veces nos metemos en problemas porque nos encargamos más de juzgar que de orar. And it's not that our judgment isn't correct, but if all we do is point the finger but never intercede for the leader and for our nation, of what use are we? Y no es que nuestro juicio siempre sea erróneo, pero si lo único que hacemos es señalar, señalar, señalar y nunca tomamos el tiempo de orar por nuestros líderes, ¿en qué estamos ayudando? Trusting God's judgment allows believers to resist despair and avoid hatred. Confiar en la justicia del Señor es algo de lo que ayuda a los creyentes a resistir la desesperación y evitar caer en el odio. We can pursue justice without becoming consumed by anger. Nosotros podemos perseguir la justicia sin que lleguemos a ser consumidos por la ira. And if we pray to the Lord concerning our leaders and our nation, then we will be those that support what God is doing in the earth and in his kingdom. Y si nosotros somos de aquellos que oramos por nuestros líderes y por nuestra comunidad y naciones, seremos de aquellos que están colaborando con Dios
para la obra que Él está haciendo en esta tierra. So, what have we learned tonight? Así que, ¿qué hemos aprendido esta noche? Glad you asked. God is sovereign over the nations. Contentos de que pregunte. Lo primero es que Dios es soberano sobre las naciones. God can use imperfect leaders. Que Dios puede utilizar líderes imperfectos. God calls his people to prayer, righteous living, and to trust him. Dios llama a su pueblo a que ore, a una vida justa y a que confíen en su juicio. Watchman Nee says, the mature believer doesn't try more, he trusts God more. Watchman Nee dice que el creyente maduro no intenta más, sino que confía más. Political events may be unpredictable, but God is not. Los eventos políticos pueden ser impredecibles, pero Dios no lo es. I have seen many men and women lose their focus on Christ and become fearful and terrified of the things they see happening in the world today. He lamentablemente visto cómo hombres y mujeres en algunas ocasiones pierden el enfoque de Cristo y se llenan de temor y de angustia por lo que está pasando en el mundo al día de hoy. And no doubt, there are some scary things happening in the world. Y sin duda alguna, pues hay algunas cosas que dan terror, dan miedo, que están pasando en el mundo ahora mismo. But Hebrews 12:2 tells us, looking unto Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Pero Hebreos 12:2 nos dice, con los ojos, la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. I find, yes, it is that when I take my eyes off of him, the enemy is able to take me and lead me around like a dog on a leash. Yo he descubierto que cuando yo quito mi vista de Cristo, el enemigo puede fácilmente tomarme y llevarme de un lado a otro como si fuera un perro cuando tiene una correa. I see many believers in this condition. Y lamentablemente veo muchos creyentes en una condición parecida, Especially concerning politics. especialmente en lo relacionado a la política. A kingdom man does not panic when leadership disappoints him. Un hombre del reino no entra en pánico cuando su líder lo desilusiona. He does not place his ultimate hope in human rulers. Él tampoco pone toda su confianza en un líder terrenal, But he does place his confidence in the King of Kings. pero sí pone su confianza en el Rey de Reyes. In Psalms 103, verse 19, the Bible says this: En Salmo 103, verso 19, la palabra dice esto. The Lord has established his throne in the heavens, and his sovereignty rules over all the universe. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino gobierna sobre toda la tierra. So, we have come to understand that the kingdom of God is what defines how we engage in politics. Así que hemos aprendido entonces que el reino de Dios es lo que define cómo nosotros nos involucramos con la política. So, next time we will move from an understanding of authority to understanding responsibility. Así que en el siguiente episodio estaremos pasando de entender la autoridad a entender la responsabilidad. And we're going to talk about the role of Christians in society. Y vamos a hablar acerca de el papel de los cristianos en la sociedad And how to engage in politics without idolatry and to participate without losing our identity in Christ. y cómo podemos participar pero sin idolatría o involucrarnos sin perder nuestra identidad en Cristo. Because Jesus said that you and I, we are salt and we are light.
porque Jesús dijo que tú y yo somos sal y somos luz. So we understand that the view of Christ's kingdom is that we should not withdraw from the world. Así que entendemos que la perspectiva del reino no es el retirarnos o apartarnos del mundo. Rather, we're going to talk about how to be faithful to God while we are still in it. Más allá de esto, nosotros estaremos hablando de cómo ser fieles a Dios mientras estamos dentro del mundo. Well, that's it for Yesterdays and myself tonight. Bueno, esto es todo de parte nuestra en esta noche. Thank you for being with us on Men Like Trees, and we hope that this has given you a different perspective on the kingdom view of politics. Gracias por estar en esta noche con nosotros y esperamos que esto les haya dado una nueva forma de ver la perspectiva del reino acerca de la política. From the Men Like Trees, stay rooted, stay grounded, and we'll see you in the next episode. De parte de Hombres como Árboles, manténganse firmes, con raíces fuertes y nos vemos en el próximo episodio.